Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 57. El mensaje a Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hasta Oriente. La ciudad estaba ubicada sobre una placa tectónica, lo que provocaba continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de estos seísmos y fue reconstruida por Tiberio. Como resultado, quienes sobrevivieron vivían fuera de las murallas y muchos emigraron, por lo que la ciudad quedó prácticamente desierta. La ciudad cambió 3 veces de nombre. En primer lugar, se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Este nombre se lo dio su fundador, Eumenes II, en honor a su hermano Átalo II, cuya lealtad le valió este epíteto. Más tarde, tras el terremoto del año 17, cuando la ciudad quedó destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y, en su honor, la ciudad recibió el nombre de Neocesarea. Medio siglo más tarde, bajo el reinado de Vespasiano, la ciudad volvió a cambiar de nombre, esta vez por el de Flavia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David. En la carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesús se presenta ante el ángel que la pastorea como el santo y el verdadero, y va a pronunciarse declarando la autoridad que tiene sobre todos los espíritus creados. Se reconoce como el poseedor de la llave de David y afirma que tiene el poder de abrir y que nadie pueda cerrar, y de cerrar y que nadie pueda abrir. En consecuencia, la llave de David le otorga autoridad total para hacer todo lo que desee cuando lo considere necesario. Cuando Jesús vino a la tierra, causó mucha confusión, especialmente en el pueblo hebreo, porque esperaban a un Mesías guerrero como el rey David, que los liberara del imperio romano u otro imperio que gobernara el mundo. En relación, cuando el Hijo de Dios empezó su labor como el Mesías enviado, su forma de manifestarse provocaba diferentes confusiones y pensamientos, porque no lo podían identificar como al guerrero libertador debido al desconocimiento espiritual que tenían acerca de las Escrituras, especialmente los principales líderes religiosos de su época. Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Después de ser bautizado por el Espíritu Santo y de que Dios lo reconociera como su Hijo amado, en el que tenía complacencia, Jesús comenzó su ministerio público como el Cristo. Entre sus responsabilidades ministeriales, aparte de predicar el Evangelio, estaba la de sanar a los enfermos y liberar a los cautivos por reino de las tinieblas. Le traían endemoniados y con la autoridad espiritual que le había sido delegada por su Padre Celestial, ordenaba a los demonios que salieran de los cuerpos y los enfermos recibían sanidad. Pero los religiosos y el resto de las personas no entendían lo que estaba sucediendo. Toda la gente se quedaba atónita y maravillada por las cosas que sucedían, pero estaban confundidos, porque en vez de formar un ejército para expulsar a los romanos, Jesús ayudaba a la gente a salir de las diferentes situaciones críticas que atravesaban. Y todos estos acontecimientos maravillosos que sucedían por su intervención divina
eran tomados por los religiosos como hechos que provenían del reino de las tinieblas. Le decían que estaban dirigidos por Belcebú, el príncipe de los demonios. Se notaba la falta de conocimiento del mundo espiritual que tenían, ya que malinterpretaban todo lo que hacía, lo injuriaban y perseguían. La batalla más importante que se realizó en el universo. Aunque no lo pareciese, Jesús vino a librar la batalla más importante que se ha realizado en el universo: destronar por completo al imperio del dragón, bajo el cual están sometidos todos los hombres por la consecuencia del pecado de Adán. Para ello, Jesús tuvo que vencer a Lucifer y a todos los ángeles que se habían rebelado contra el reinado de Dios, el único creador del universo. La gente esperaba a un Mesías guerrero como David, un rey implacable con sus enemigos, con el poder de vencer a todos los ejércitos que se le pusieran por delante. Sin embargo, a diferencia de Jesús, David era un guerrero terrenal. Su función era liberar a los hebreos en sus luchas contra los adversarios. Pero ninguno de esos triunfos del rey David podía liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. En consecuencia, si el Señor Jesús no hubiese venido a redimir al hombre, las guerras hubieran sido interminables y Dios nunca hubiera podido disfrutar de su creación como lo había planeado al principio, disfrutar del universo a través de los cuerpos de sus seres creados. Entonces, el Hijo de Dios fue enviado para batallar y vencer a todas las fuerzas adversarias, al reino de Dios que tienen a los hombres sometidos al pecado y, por ese motivo, viven en guerras, sufrimientos, enfermedades y tormentos, deseándose el mal unos a otros. Jesús vino a librar la batalla espiritual más importante, a destronar por completo al reino de las tinieblas y establecer el reino de la luz para siempre y liberar a los hombres definitivamente de la esclavitud del pecado. En consecuencia, estaba bien que identificaran al Mesías con un guerrero, como el rey David, pero como los hombres no tenían una conexión espiritual con Dios, no entendían el verdadero propósito de su venida y estaban confundidos con su manera de actuar. Cuando Jesús terminó la obra que su Padre Celestial le había encomendado y destronó por completo al reino de las tinieblas, se hizo poseedor de la llave de David. Desde entonces, tiene el poder y la autoridad totales sobre todos los espíritus del universo. El Señor utiliza esa llave para cumplir sus propósitos divinos en la vida de las personas, según la relación que cada una determine tener con Él. Colosenses, capítulo 2, versículos 13, 14 y 16. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que cierra nadie lo abre, y lo que abre nadie lo cierra. Al vencer a los principados y a las potestades, Jesús liberó por completo a los hombres de la esclavitud del pecado y del acta en su contra, con los decretos que manifestaban sus desobediencias a las reglas de Dios y que le eran contrarias y merecían la condena eterna. Con su victoria en la cruz, hizo que la quitaran. Esto permitió que a partir de ese momento todos los hombres tuvieran la posibilidad de relacionarse nuevamente con el Padre Celestial, de ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte, y de vivir eternamente en su reino. El Señor Jesús tiene el poder absoluto de abrir o cerrar. Esto significa que, respetando el libre albedrío de las personas, puede hacer que cualquier espíritu actúe de acuerdo con los propósitos divinos que tiene con aquellos que obedecen sus mandamientos. Lo que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. Lo que abre, nadie lo puede cerrar, pues a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En consecuencia, el creyente nunca debe olvidar que es un ser programable y que todo lo que hace es por motivo de la información que ha permitido entrar en su corazón. No obstante, el Señor continúa teniendo el control absoluto del universo. Por lo tanto, nadie debe considerarse firme pensando que lo logra por sus propios medios y prescindir de la protección divina, porque el Señor Jesús puede retirarla y autorizar el ataque de los enemigos. El reino de las tinieblas no puede hacer nada sin la autorización del Hijo de Dios. Toda tentación del enemigo está bajo la supervisión del Señor Jesús. No va a permitir que una tentación supere lo que le fue enseñado a un hijo de Dios. En consecuencia, cuando es atacado por el diablo, debería tener la revelación de la palabra para poder superar el engaño. El Señor Jesús marca los límites. Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Jesús tiene la llave de David, el reinado que se le otorgó al vencer a todos sus oponentes. Santo y verdadero. La manera de obtener la victoria sobre los enemigos en la tierra es muy diferente a cómo se obtiene en el mundo espiritual. David venció con la espada y la lanza. Actualmente se vence con misiles hipersónicos, tanques de guerra, aviones de combate, barcos y bombas nucleares. Sin embargo, las batallas espirituales se ganan viviendo en santidad y diciendo siempre la verdad. Esa fue la estrategia que el Padre Celestial le dio a su Hijo Jesús para destronar a su adversario, la santidad, que consiste en apartarse de todo mal y decir siempre la verdad. No hay nada más poderoso para dejar fuera de acción al reino de la maldad. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con las llaves con las que el diablo abre las puertas del Hades, con la santidad y la veracidad, se pueden cerrar todas. La llave de David representa la forma de proceder del Señor Jesús. Cuando un creyente adquiere su personalidad, el Hades ya no puede prevalecer sobre él. Jesús es la verdad, es decir, es genuino, y en su mente no hay confrontación entre dos pensamientos. Es radical y definido, no cambia. La mentira, por el contrario, es hipócrita, falsa y engañadora. Tiene varias facetas y es variable e indefinida. En consecuencia, son muchas las llaves del engaño para arrastrar a los hombres al pecado y a la inmundicia. Pero toda esa farsa se termina con aquel que adquiere la personalidad de Jesús, santa y verdadera. Eso es la llave de David. Cuando el Hijo de Dios perfecciona la santidad y siempre dice la verdad, el enemigo no tiene llaves para abrir puertas en el Hades, queda completamente anulado y sus armas se vuelven obsoletas. La victoria espiritual está asegurada. La santidad y la verdad son armas imbatibles. Quien logra obtenerlas tiene la salvación asegurada y el respaldo total del Señor para combatir en cualquier batalla y socorrer a otras almas en cualquier esfera espiritual.